Amigos, es oficial. No lo digo yo, lo dicen las noticias. Más de 1.45 millones de inmigrantes va a seleccionar Canadá desde ahora hasta el 2025 y este es su momento. Y es en esta época del año, el invierno, donde casi nadie, ni canadienses ni inmigrantes, están cubriendo las vacantes laborales. Muchos de los canadienses en estas épocas se van de Canadá, se van a vacacionar a nuestros países latinoamericanos para pasar casi toda la temporada de invierno o una gran porción en nuestras playas, en nuestras ciudades. Pero como se están yendo de vacaciones, pues hay que aprovechar tanto trabajo que hay, porque extranjeros también vienen aquí. Tanto que vamos a ver en este video, ustedes no se imaginan, y de lo cual nunca les he hablado en videos anteriores. Aprovechenlo, que yo sé, este podría ser su boleto para Canadá. ¿Por qué? Porque por si no lo saben, los empleadores en muchos de estos trabajos están obligados a cubrir su boleto de avión, apoyarlos con su seguro médico y búsqueda de casa incluso. Si quieres conocer todo, te pido por favor que te quedes a ver este video. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Recuerda que somos el único canal oficial gratuito y verificado por YouTube. Aunque encuentres otros videos circulando por las redes sociales con un formato muy similar al nuestro, debes ser muy responsable con la información que recibes porque ellos no trabajan con Latina en Canadá. Si quieres ser el primero en enterarte de todas las oportunidades que tiene Canadá por ofrecer, no te olvides de suscribir. Wow. A ver cómo habrá amanecido hoy. No. Buenos días, solecito. Me encanta el sol, me encanta el sol. Cuando pasas días tan oscuros, tan grises, los rayitos del sol se sienten como un abrazo. Oigan, ya sé que parece la ciudad fantasma, pero les prometo que sí hay gente. Amigos, como ustedes sabrán, el invierno en Canadá puede llegar a temperaturas muy extremas de hasta menos 50 Celsius en algunas zonas y en ciertas provincias hasta 6 o 7 meses. Entonces esto en realidad genera muchos empleos durante todo el año, no solamente en el invierno. Es una consecuencia del invierno y la verdad es que seguramente no habías pensado en esto antes. Como Canadá está consciente de que no todo el mundo quiere trabajar en esta época y no todos los inmigrantes se animan a llegar en esta época, pues los salarios sí están incrementando. Se tratan de empleos muy bien pagados, así que vamos a ver de cuáles se tratan y cómo es que puedes aplicar. El primer empleo está directamente relacionado con la nieve y antes de que digan que es palear nieve, no amigos, estos trabajos generalmente los realizan gente que ya vive aquí, así que honestamente no habría necesidad de traer gente del extranjero. Pero esto que ustedes están viendo aquí, la sal, genera miles y miles de empleos durante todo el año. Miren, esto que ustedes están viendo aquí no es hielo, es sal. ¿Se fijan? Todo esto que ven aquí es sal. La gente también le pone a las calles, a sus banquetas. ¿Pero por qué con sal? ¿Cómo es que yo voy a trabajar en la sal? Bueno, miren, les explico. Cada invierno se aplican más de 5 millones de toneladas de sal en carreteras, en estacionamientos y aceras en todo Canadá. La sal se utiliza para poder controlar la nieve y el hielo, lo que hace que la conducción en el invierno sea más segura, que sea más eficiente. Y se utiliza mucho en todo Canadá. ¿Por qué? Porque es efectivo, porque es fácil transportar, porque es fácil de usar y sobre todo porque es de muy bajo costo. Entonces, el uso de la sal para las carreteras es un medio para poder reducir el punto de congelación, lo que significa que la sal para las carreteras puede reducir las temperaturas de congelación del agua. Así que esto ayuda muchísimo para poder derretir todo lo congelado. Pero detrás de esa sal hay empresas, amigos, de todo tipo. Primero, claramente de minería. Y las principales minas de sal se encuentran, anoten, en Nova Scotia, en New Brunswick,
Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan y Alberta. Y aunque no lo crean, la mina de sal subterránea más grande de todo el mundo se encuentra en Ontario, Canadá. Yo no quiero ser minero, sabes que no sé nada de eso, ni me interesa. Bueno, no te preocupes, porque también la sal genera empleo en industrias químicas, de manufactura, de procesamiento, de limpieza de almacenes. Entonces, en un momento te voy a mostrar todas las páginas de algunas de las empresas en las cuales tú podrías solicitar empleo, desde minería hasta empresas, como te acabo de mencionar, de manufactura y de procesamiento, y te voy a decir cómo hacerlo. Para poder buscar empleos derivados del negocio de la sal, debes saber que algunas de estas empresas que te voy a mostrar en estos momentos tienen permiso para contratar extranjeros. Otras empresas desconocemos el dato, sin embargo, ellos indican en sus páginas que te permiten enviar tu currículum vitae y si realmente no encuentran a nadie con tu perfil, entonces le piden al gobierno permiso para poder tramitar tu contrato. Los empleos son muy variados, van desde ingenieros e investigadores hasta mineros, eléctricos y gente que trabaje apoyando tanto en las minas como en oficina. Esta es la empresa más importante, considero, porque es la que maneja la mina de sal más grande del mundo. Puedes copiar la liga en tu buscador. La mejor forma de poder acceder es a través de sus páginas web y poder dar clic en el apartado de Careers, Work with Us, Jobs. Todo eso significa lo mismo. Ahí puedes encontrar tanto los correos electrónicos de contacto como la forma para poder aplicar con las diferentes posiciones. Esta es la empresa de MindSense. Como puedes observar, indica que si no encuentras un empleo que se acomode a lo que tú conoces, de cualquier forma puedes enviar tu CV a este email porque constantemente están buscando empleados. Recuerda, por cierto, que tienes un video que yo te hice con el formato del CV estilo canadiense descargable. Esto es, ya lo saben, requisito. La siguiente está en Saskatchewan, la cual directamente te está poniendo que envíes tu CV y el nombre de la empresa es Mining and Minerals. La siguiente es NSC Minerals. En esta está súper interesante porque indica que también tienen empleos en mantenimiento y que algunos son permanentes y también que manejan posiciones temporales. Finalmente tenemos esta que se llama Windsor y cuenta con muchos empleos variados como mantenimiento, como oficina, logística, entre otros. Ya que hablamos de minas como dato, estas tres empresas confirmado sí tienen permiso para contratar extranjeros y tú puedes encontrar las posiciones en JobBank, que es el sitio oficial del gobierno de Canadá, y te los estoy mostrando en estos momentos. Aunque la sal nos salva de muchos accidentes que de cualquier forma sí suceden, la sal tiene un impacto muy negativo en los automóviles. Miren, los canadienses, la verdad, cambian los autos como zapatos y volteas a mirar y hay puro carro nuevecito. Y no es porque sean ricos, primero es porque, como sabrán, aquí existen muchísimo los créditos, pero también porque es que los cambian tanto. Bueno, la sal es extremadamente corrosiva y con el tiempo, ¿qué es lo que puede causar? Daños a los vehículos. Y la mayor amenaza que representa la sal para un vehículo es el óxido, que se acelera con la exposición repetida a la sal. El óxido en ciertas partes de un automóvil puede crear una serie de problemas que van desde fugas en el sistema de frenos hidráulicos hasta daños en los bastidores. Y la mayoría de los daños causados por la sal ocurren debajo del automóvil. Se dice también coloquialmente que se pica, entonces es muy difícil poder verlo. Por esa misma razón, los carros aquí requieren de mantenimientos especiales y con cualquier cosa que les suceda, muchos piensan, bueno, ¿para qué lo reparo? Mejor cambio de auto. Entonces, todos los daños que tú te puedas imaginar que le sucede a un carro normal, bueno, acá en invierno aumentan. También para el invierno se requieren llantas especiales. Una llanta, amigos, como esta que están viendo aquí, que es M+S, que significa
mud and snow. Así que tú tienes que saber que las debes de utilizar y a ti te pueden multar bastante fuerte si no tienes tus llantas o peor, si tienes un accidente y no traías este tipo de llantas. También si tú no tienes garage, debes de quitarle el hielo al carro, desempañarlo. Y te venden muchísimos productos, amigos. Ahora quiero mostrarte algunas de las empresas que a ti te pueden contratar y todos los empleos que ya están disponibles alrededor de la industria automotriz. Aquí es el sitio oficial del gobierno de Canadá de bolsa de empleo, Jobbank. Nos dicen que el máximo que puedes ganar en Canadá como mecánico son $40 la hora, todo depende de la provincia. Aquí está la página, en la parte inferior izquierda vas a seleccionar esta casilla para que obtengas solo las empresas que sí contratan extranjeros. En la empresa Welking Transport Ltd, que está en una ciudad aledaña a Vancouver muy cerca, te pagan $34 la hora y solo te piden high school y 3 años de experiencia. Por si no fuera poco, también hay empleos para lavar autos. Esta empresa que se encuentra en Alberta paga $37 por hora y solo pide high school. Es una posición para ser manager, así que tú estarías a cargo de un grupo de personas pequeño. Y finalmente, esta empresa que también está en Alberta paga $20 solamente, pero ojo, aquí no te piden educación y dice que te van a entrenar en el empleo. Este es para lavar autos y atender personalmente a los clientes. Miren, amigos, y así es como se ve una máquina que extrae nieve aquí en Canadá. Les apuesto que nunca habían visto una. Que este sí sirve para ir moviendo la nieve. Miren y vean las personas. Está súper oscuro y las personas están realizando esta actividad. Y la realidad es que muchas personas les van a decir que puedes emigrar a Canadá paleando nieve o moviendo la nieve de las calles. La realidad, amigos, es que sí está un poquito difícil que los vayan a contratar desde su país para realizar este tipo de trabajos, porque como ustedes pueden ver, hay muchos chicos, incluso jóvenes, que son de aquí, que viven aquí, que se pueden encargar de realizar ese trabajo. La belleza natural de Canadá, amigos, es impresionante. Y aunque sus playas no son, digamos, el principal destino de los turistas extranjeros, todo lo que viene siendo sus montañas y generalmente todas las zonas como estas se llenan no solo de extranjeros, sino de locales, mucha gente que incluso llega de otras provincias. Así que todo lo que tiene que ver con turismo es muy concurrido. Aquí en Canadá la gente viene a patinar, a esquiar, a jugar hockey, a visitar las montañas o simplemente a quedarse algunas noches en cabañas, cocinar. Yo te quiero recordar algo extraordinario que te presenté en el canal. Un suscriptor, Juan, estudió turismo. Él no tenía experiencia laboral en el área, pero ¿qué pasó? Que logró emigrar a Yukon como guía de turista. ¿Qué nos platicaba él? Nos platicaba que el hecho de que él hablara español jugó un papel muy importante en su contratación y él quedó en este trabajo porque se animó a intentarlo. De todas las personas que dijeron yo no me quiero ir en invierno. Así que les voy a mostrar algunos de los empleos en esta área de turismo y de hospitalidad, porque en estos momentos y sobre todo en invierno, amigos, es cuando más están recortando las horas de este tipo de servicios porque no tienen personal. Este es el tipo de empleo que más abunda en Canadá, por lo menos en estas épocas. En el área de supervisores de comida tenemos más de 4,000 vacantes para extranjeros en absolutamente todo el país. Nos indica que un sueldo alto está en aproximadamente $24 o $27. En el área de hoteles, casi 300 vacantes para extranjeros. Como pueden ver, un salario alto está arriba de los $30 en algunas provincias. Para chefs y cocineros, 3,000 vacantes con un salario alto entre $27 y $33 la hora. Y para managers en restaurantes en estos momentos hay más de 700 vacantes. Los invito a que los revisen y que empiecen también a enviar sus solicitudes. Amigos, ¿y se acuerdan ustedes que habíamos estado viendo las cabritas y las vacas hace 2 semanas? Bueno, pues acá tenemos renos. Hasta parecieran de juguete, amigos, pero sí son renos y los tenemos por acá.
Siempre se genera la pregunta, bueno, ¿y no tienes frío allá en Canadá? Y la verdad es que yo tenía muchísimo más frío allá en mi país que aquí en Canadá. ¿Por qué? Porque allá en nuestros países, o por lo menos en el mío, ustedes platíquenme aquí debajo, pero en mi país, el que tenga la casa equipada con calefacción es porque está bien económicamente, porque no nada más sale costoso comprar el aparato e instalarlo, sino también mantenerlo, pagar la luz. Y eso que generalmente no están integrados en la casa, son pequeñitos y te calientan solo una habitación. Pero aquí en Canadá, la industria del aire acondicionado y calefacción es enorme. ¿Por qué? Porque no hay hogar que no cuente con esto. Y te tengo una noticia, hay una empresa que se dedica a esto. Bueno, hay muchas, pero hay una en específico que está participando en un programa que se va a lanzar para reclutar extranjeros. Y yo ahorita te cuento en un momento. Mira, hay muchos tipos de calefacción, unos más costosos que otros. Seguramente has visto estos sistemas integrados con rejillas, boilers, etcétera. Pero últimamente está muy de moda los pisos térmicos, es decir, aquí tú regulas la temperatura, viene la calefacción desde abajo, desde tu piso, y no, el piso no está caliente, no te quemas, pero esto sí está muy bien porque pues no hay ruido, se distribuye de manera uniforme. Miren amigos, y todas las casas aquí cuentan con un sistema como este, con un termostato. Si no tuvieran uno de esos, simplemente no podrían vivir, no se podría. Y particularmente esta casa tiene una chimenea. Y así como este, hay muchos otros tipos que constantemente están proporcionándole tanto la tecnología como el servicio a las personas que viven aquí en Canadá. Así que vámonos con las empresas de este giro que están actualmente contratando extranjeros. Imperial es el nombre de una de las 6 empresas que estarán participando en el nuevo programa de inmigración de la provincia de New Brunswick. Si te interesa conocer más, aquí está el video. Básicamente estamos a la espera de más información de parte del gobierno y de lo que esta empresa nos tiene que ofrecer y nos quiere comunicar. Esta otra empresa se llama Custom Air Condition Ltd. Pagan de $22 a $70 por hora. Te piden algún tipo de diploma y dicen que experiencia es algo que claramente les gustaría de ti. Ahí está también su página web para que consultes más empleos. Esta empresa se llama DNS Industries Limited y está en Ontario. Pagan $33 por hora y solo piden preparatoria. Te muestro también la página para que consultes las vacantes porque tienen muchísimas vacantes disponibles. Les quiero platicar que justo apenas cuando yo había llegado a Canadá hace bastantes años, iba a ser mi primer invierno, mi primera nevada. Y yo compartía clase con un chico de Francia. Y me acuerdo que el chico de Francia me dijo, tienes que ir a buscarte unas muy buenas botas, de preferencia unas botas que tengan esto, que tengan unos fierritos debajo, porque si no lo haces, te va a pasar lo que a mí y no sabes lo mucho que yo he sufrido. Y me dijo que en su primera nevada, ya tenía 3 años en Canadá, iba caminando normal a clase, no iba corriendo, y se resbaló y lo peor es que se rompió pues en varios pedazos su pie y me dijo que para ese momento que él me había conocido 3 años después del accidente ya había llevado 7 operaciones, amigos. Entonces, como yo sé que ustedes van a venir a Canadá el próximo año, tengan mucho cuidado con eso. Es bien importante invertir en unas buenas botas. Y ojo, no tienen que ser botas costosas, pero es muy importante. Tengo cosas muy importantes que hablar sobre el área de la salud y antes que digas yo no soy médico, este punto no es de mi interés, espera por favor un momento. Primeramente, Canadá en estos momentos está preocupado por la situación sanitaria actual, que como ya saben, sin meternos mucho en el tema, están saliendo por ahí algunas variantes y Canadá sí que está preocupado y se ha preocupado desde el inicio, así que si algo vuelve a suceder, la verdad es que terminaría por ser casi el colapso, amigos, porque de por sí no hay mucho personal médico ni personal de esta área. Imagínense qué va a pasar, ni doctores, ni enfermeros, ni gente que trabaje en el área de la salud, pero brindando otros servicios como limpieza, cajeros en farmacias. Incluso yo te acabo de enseñar cómo es que están cerradas las farmacias y algunos centros de salud en un día normal. Así que les voy a platicar algunos trabajos
trabajos que van, fíjense, desde médicos y enfermeros hasta manufactura de equipos médicos, hasta limpieza y muchos otros servicios. Les presentaré 4 grandes áreas: cuidadores tanto en casas como en hospitales, más de 200 vacantes para extranjeros, la mayoría nuevas. Tecnólogos de laboratorio médico, hay menos vacantes, pero sí están abiertos a recibir. Asistentes administrativos del área médica y otras posiciones, más de 120 empleos y más de 150 vacantes para médicos familiares y de diferentes especialidades. Dato: en British Columbia anunciaron hace algunas semanas que estarían siendo más flexibles con los médicos extranjeros. Así que es muy importante esperar toda esta información si tú eres médico. Muchísimas personas me han escrito y me han dicho, es que a mí sí me gustaría irme a vivir a Canadá, pero el problema es que hace demasiado frío. O a mí sí me gustaría ir a vivir a Canadá, pero yo jamás soportaría climas como esos. Y yo les tengo que decir honestamente que aquí en Canadá, cuando ustedes vienen como inmigrantes o en cualquier otro país, hay cosas muchísimo más difíciles, muchísimo más complicadas que el clima. Porque como ustedes lo vieron, la gente no se esconde en sus casas, la gente sigue trabajando. Los jóvenes, los adultos mayores vienen a caminar a estos parques. Los perros, amigos, las mascotas, no traen ni siquiera un suétercito, están disfrutando de la nieve. La gente saca a sus bebés. Nosotros no queremos sacar a nuestros bebés cuando está lloviendo un poquito, cuando hace un poquito de viento. Yo les quiero dejar esta reflexión para que lo piensen, para que lo recuerden y para que cuando vengan a Canadá, porque yo sé que va a pasar, que nunca se les olvide cuál era su misión, que no los pare algo como el clima. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima, futuros canadienses.